Dios le bendiga, mis amados hermanos. Un gozo nuevamente el poder estar compartiendo la palabra del Señor. Y yo lo quiero invitar a que por favor me acompañe a orar en esta oportunidad. Vamos a darle la gloria y la honra al Señor. Allá en casita, incline su rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias por el hermoso privilegio, Señor, de predicar tu palabra una vez más, Padre. Te ruego que por favor seas tú el que nos hables a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que nos des un espíritu de mansedumbre, de humildad, Señor, y que nos enseñes a atesorar tu palabra, Padre, en nuestros corazones y a llevarla a la práctica, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, anula todo pensamiento humano, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que prepare la tierra, Padre, para que esa semilla pueda dar el fruto para lo cual tú la envías en esta oportunidad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén. El Señor le bendiga, mis amados hermanos. Como le digo, verdad, es un privilegio enorme poder compartir la palabra del Señor en esta oportunidad. Hoy vamos a hablar en el libro de Romanos capítulo 5 y el versículo 10. Vamos a tomar como el texto base. El nombre de la prédica, pues por ponerle un nombre, es Haciéndonos mejores amigos del Señor, mis amados hermanos. Romanos 5:10 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablando Pablo hacia la iglesia de Jesucristo en Roma. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su gracia. Amén. Es precioso, hermanos, el saber, ¿verdad?, de los privilegios o del privilegio enorme que pudimos obtener con nuestro Señor Jesucristo, con esa muerte y esa resurrección que el Hijo hizo por causa de nosotros, mis amados hermanos. Dice Pablo: porque siendo enemigos, antes de que Cristo estuviera o entrara en nuestros corazones, el pecado que había en nosotros, que habitaba en nosotros, que se enseñoreaba en nosotros, mis amados hermanos, hacía que nosotros estuviéramos en enemistad para con Dios. Algo que pone en enemistad o algo mejor dicho, que causa un distanciamiento entre Dios y los hombres, es el pecado. Y para eso vino Cristo Jesús, para abolir en su cuerpo todo pecado, para perdonar toda deuda, para limpiarnos de toda transgresión. Y lo precioso es esto, que nuestro Señor Jesucristo viene, me limpia de todo pecado, de toda maldad, y dice que mis faltas, mis errores, los va a tomar y los va a echar a lo más profundo de la mar, dice, y nunca más se va a acordar de ellos. Y eso, hermano, es algo por lo cual debemos de gozarnos en esta oportunidad. El saber que nuestro Señor Dios Todopoderoso no va a venir y recriminarnos de nuestra antigua manera de vivir. Porque en su misericordia, hermano, lo que el Señor Jesucristo vino a hacer es borrar nuestras faltas. Anteriormente, en el antiguo pacto, cuando se hacía el sacrificio de alguna ofrenda, hermano, por la expiación de los pecados, pues no eran borrados, sino que hasta que Cristo, mire hermano, qué interesante, ¿verdad? Hasta que Cristo vino, Él fue el sacrificio perfecto que me limpió y lo limpió a usted de toda falta. Y el pecado que había en nosotros, hermanos, dice Pablo: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermano, porque aquí está lo más precioso. Cuando Cristo, hermano, Él vino y fue a lo más profundo de la tierra. Déjeme decirle, hermano, que el Señor fue y dio testimonio aún en las profundidades de la tierra de que Él era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios y será el Hijo de Dios. Y aquí es algo muy precioso, hermano, porque con esa muerte y esa resurrección nos da la promesa de tener vida eterna. Y porque Él vive, es que nosotros también vivimos. Pero retomando el tema y volviendo a tocar un poco acerca de este versículo que estoy hablando, dice que estamos en enemistad.
Estábamos alejados, destituidos de la gloria del Señor. Y mire, hermano, y esto es una de las razones suficientes para darle gloria al Señor, hermano. Porque antes nosotros no teníamos parte en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero su amor es tan grande, es tan precioso, hermano, que Él, en Cristo Jesús, nosotros como hijos de Dios ahora estamos obteniendo herencia. Y no una herencia corruptible, no, hermano, sino una herencia incorruptible, dice la palabra del Señor. Algo que no se va a echar a perder. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Que aunque tengamos una casa, ¿verdad? Hablando de este cuerpo de bajeza, que aunque tengamos una casa temporal, dice que eso no se compara con un edificio. Mire, está haciendo una relación a lo grande que nos espera como hijos de Dios. El caminar en nuestro Señor Jesucristo no es en vano, no es de balde. Pablo lo decía, yo no tiro golpes al aire, no. Pablo tenía un objetivo, tenía una meta, tenía un fin, el cual debe ser el nuestro. El llegar y dar la estatura del varón perfecto, al punto de decir, ¿verdad?, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, hermano, el pecado era lo que nos causaba una enemistad entre Dios y el hombre. Era una barrera que nos dividía, nos separaba. Cristo viene, borra nuestras faltas, borra nuestras rebeliones y nos hace aptos para presentarnos justificados por la sangre de Cristo Jesús delante del Padre. Entonces, esa barrera que nos dividía, el Señor la rompe cuando dijo consumado es. Cuando el Señor dijo hecho está, la palabra del Señor dice que el velo se rasgó de arriba para abajo y ahora usted y yo tenemos entrada hasta la misma presencia del Señor por medio de la sangre del Cordero. Y el Señor no se presentó con sangre ajena, no, Él fue el sacrificio, nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué amor tan grande, hermano! Un amor, hermano, que vino, me perdonó, que quitó la barrera de la enemistad y que ahora, por medio de Cristo Jesús, ya no hay un distanciamiento entre el Padre conmigo, sino que ahora yo vengo y cuando yo tengo algún tipo de aflicción, de necesidad, o cuando yo estoy agradecido con el Señor, con el Padre, yo me presento delante de Él, no con mi propio sacrificio, no, sino que con el sacrificio perfecto que es Cristo Jesús. Por eso es que cuando nosotros oramos decimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque nuestro Padre, Él ve en nosotros el sacrificio que Cristo hizo. Y dice, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque Él no se quedó ahí, hermano, perdóneme, quizás las potestades, quizás las huestes que estaban pululando cuando Cristo Jesús estaba siendo crucificado, dijeron, Él ya no se levanta. Y ellos cantaban victoria, ellos quizás estuvieron haciendo fiesta, hermano, porque cuando nuestro Señor Jesús estaba siendo crucificado, toros de Basán, dice, estaban rodeándolo. Y ahí se refiere a una élite, una potestad tremenda, hermano. Ese día, a lo mejor cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, déjeme pensarlo así, todas esas potestades de parte de las tinieblas no salieron a fastidiar a nadie más, sino querían ver cómo el Hijo de Dios iba a ser crucificado. Pero vive el Señor, dice la palabra, que el Señor vino y descendió a lo más profundo, hermanos, y resucitó al tercer día. Se levantó dentro de los muertos, hermano. Por eso cuando la mujer llega a donde está la tumba del Señor, ella llega con aflicción. Cuando el ángel del Señor le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive para siempre? Porque Él vive. Y hoy por hoy reina a la diestra del Padre. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra.
Pero volviendo al tema, dice, fuimos reconciliados con el Señor. Y ahora nos permite ser amigos del Señor. Y no solamente amigos, hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hermanos, es precioso, hermano, cuando nosotros tenemos la confianza de poder acercarnos delante de Él. Y yo lo quiero exhortar, hermano, de que ahora que ya no hay enemistad entre Dios y usted, entonces nos esforcemos cada día más para conocerle. Conocer a ese Dios precioso. Dice Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15, dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no conoce o no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Usted no me dejará mentir que muchas veces nuestros hijos tienen mejor o mayor confianza con sus amigos que con sus padres directamente. Y hermano, ahí es donde yo lo quiero exhortar. Exhortarlo, hermano, que tengamos esa misma confianza, hermano, como cuando nos acercamos delante de un amigo y le comenzamos a platicar, mira, fíjate que me sucede esto, me siento agobiado, tengo este problema. Y hermano, qué rico se siente cuando uno viene y lo escucha a alguien. A lo mejor tal vez no pueden hacer mayor cosa, pero muchas veces el simple hecho de escuchar a la persona ya le quitan, ya permiten que su alma sea administrada. Imagínense, hermano, por un momento. Si eso se logra muchas veces solo con platicar con otra persona, ¿cuánto se lograría si tuviéramos la confianza plena de presentarnos delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy otra vez, papito? Y estoy con estos problemas, Señor. Mientras que el ser humano no puede solucionar, mientras que el ser humano no puede arreglar, nuestro Señor en su soberanía puede solucionar muchos problemas, hermano. Todos los problemas, porque para Él no hay nada imposible. La palabra del Señor dice que para el que cree, todo le es posible. Pero tenemos que tener esa confianza, hermano, de entrar hasta la cámara secreta, esa confianza de entrar hasta la misma presencia del Padre por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y saber que Él es nuestro papá y nuestro mejor amigo. Un amigo que es incondicional, un amigo que ahí usted le va a mandar un mensaje por medio de su oración y no lo va a dejar en visto. Él le va a responder a su tiempo. Un amigo, hermano, que no le va a decir, tengo sueño, no me molestes. No, porque le tengo una noticia. Dice la palabra del Señor que Él no duerme y Él no da su pie al resbaladero, porque no se dormirá el que te cuida, dice la palabra. Usted está durmiendo y el Señor ahí tiene el cuidado de su vida. A lo mejor llegan huestes potestades a sus sueños y usted comienza a reprenderlo, el Espíritu Santo comienza a cuidarlo y usted comienza a hablar ahí, hermano, dentro de sus sueños, está reprendiendo. Pero que el Señor lo está cuidando. Lo cuida tanto cuando usted comienza a desarrollar esa confianza con el Señor. Va a decir como el salmista, yo dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. El salmista había aprendido, hermano, a conocer al Señor de otra manera. A conocer al Señor que lo sustenta, que lo sostiene, que no lo deja caer en ningún momento. Ahora bien, ¿cómo me voy a hacer yo mejor amigo del Señor? ¿Sabe que la palabra del Señor nos habla de la obediencia? La obediencia al Señor, hermano, me va a hacer conocerlo a Él y hacer lo que a Él le agrada y ya no lo que a mí me agrada. Dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5, le leo la Reina Valera del 60, dice, ahora pues, dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto,
vosotros, le habla al pueblo de Israel, mire, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y préstale atención a esto. Le dice, si diereis oído a mi voz, es decir, si la escuchares, si le prestares atención. La obediencia tiene mucho que ver cómo escuchamos. Cuando nosotros, hermano, aprendemos a escuchar, no a oír, a escuchar, vamos a aprender a obedecer. Y cuando comenzamos a obedecer, hermano, va a ser precioso. Porque ahí hay una promesa. Le dice, si escuchares, es decir, si obedecieres y guardas mi pacto, vosotros, dice, aquí viene la promesa, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Imagínense, se lo está hablando al pueblo de Israel, pero ahora se lo habla por medio de la palabra a sus hijos. A sus hijos. Si nosotros como hijos de Dios aprendemos a escuchar la voz del Señor, eso nos va a llevar a caminar en obediencia. Y si caminamos en obediencia, vamos a encontrar agrado ante los ojos del Señor. ¿Y sabe qué es lo precioso? Que cuando nosotros encontramos gracia ante los ojos del Señor, Él nos permite encontrar gracia ante los demás. Y nos comienza a bendecir. Pero se requiere caminar en obediencia. En una obediencia no para obtener la bendición material y la añadidura material, no. En una obediencia para agradar a aquel que me amó, a aquel que pagó precio por mí. Una obediencia por querer hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo voy a venir yo a acercarme y ser mejor amigo del Señor? Orando. Así, mi hermano. Un vínculo muy especial entre un padre y un hijo es la comunicación. Una comunicación, hermano, que se va a hacer por medio de la oración. A lo mejor, hermano, tal vez no somos dados muchos a orar, pero es necesario para la vida del creyente orar. El acercarnos día con día a cualquier, dice la palabra del Señor que hemos de orar en todo tiempo. No solamente en los 3 tiempos de la comida, no. Si es que bien nos va y si oramos. Hermano, qué rico se siente cuando nosotros en la madrugada abrimos nuestros ojos y le decimos, Señor, gracias por este nuevo día. Y sabe que a mí en lo personal cuando despierto me gusta oír los pajaritos, porque ellos comienzan a anunciar la misericordia del Señor cada día. Aquel gallo que está cantando a las 3, 4 de la mañana ahí, hermano, tal vez para muchos le cae mal, pero a mí me anuncia la llegada de una nueva misericordia. Razón suficiente para orar. Orar, hermano, dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 12. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, dice, atentos a sus oraciones. Ojo, dice, sobre los justos. Y nosotros, hermano, fuimos justificados, no por obra de justicia que nosotros hiciéramos, porque no nos lo merecíamos. Como le decía, hermano, nosotros no teníamos pacto, no teníamos una heredad, pero ahora en Cristo Jesús nos da un pacto, nos da una herencia, nos da la vida eterna, nos da promesas, hermano, y sobre todo nos justifica delante del Señor. Y ahora que ya somos justificados, bueno, el Señor me escucha, pero porque hay en mí el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Entonces cuando nosotros nos acercamos, lo que ven nosotros es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada por nosotros. No escucha al siervo que está predicando, no, al Espíritu que intercede por medio de nosotros. Porque muchas veces, no me dejará mentir, no sabemos pedir porque pedimos mal, dice la palabra. Pero lo precioso es que el Espíritu que ha sido puesto en nosotros sí sabe nuestra verdadera necesidad y Él intercede delante del Padre, dice la Biblia,
con gemidos que no se pueden describir. Y eso es precioso, buscar al Señor en oración. Precioso cuando eventualmente, hermanos, nosotros venimos y comenzamos a sentirnos inquietos porque no hemos tenido esa intimidad con el Señor. De repente el Señor comienza a inquietar nuestro espíritu, nuestra alma, hermano, y que nos sentimos como que desesperados y tenemos que buscar esa intimidad con el Señor. Y cerramos la puerta de nuestro cuarto, la puerta de nuestra habitación, y comenzamos, hermano, a derramarnos delante de Él. Comenzamos a hablarle, a abrir nuestro corazón, y el Señor en su misericordia, a través de su Santo Espíritu, porque para Él no hay un lugar específico, hermano, para derramarnos, porque la iglesia somos nosotros, hermanos, el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Y cuando ahí en la intimidad comenzamos a hablar con Él, el Señor comienza a ministrar nuestra alma. Y comienzo a conocer un Dios vivo, verdadero. Un Dios que es lento para la ira y un Dios que es grande en misericordia. Un Dios que merece respeto y que merece temor. Debemos de aprender a escucharle. Para ser amigos, hermano, créanme que en una buena conversación tiene que haber un emisor y un receptor. Y nosotros generalmente estamos acostumbrados a hablar en la oración. Pero hay un momento en que debemos de callar y hacer una pausa y dejar que el Señor nos hable. ¿Y cómo nos va a hablar el Señor? ¿Cómo nos va a hablar el Señor? El Señor nos puede hablar de maneras diferentes, hermanos. Lo puede hacer de una manera audible, lo puede hacer a través de su palabra, lo puede hacer a través de un panfleto evangelístico, o a lo mejor usted va cargado, camino a su trabajo, con un montón de problemas, y de repente usted va en el bus del lado de la ventana, aturdido, y levanta la mirada y mira una valla publicitaria donde dice, ¿verdad? Porque yo soy Jehová tu Dios que te sostiene con la diestra de su justicia. Y te dice, no temas porque yo estoy contigo. Hermano, usted se siente reconfortado porque el Señor le está hablando y le está recordando que no está solo. Debemos de escucharle. Dice Proverbios 4:10, escucha, hijo mío, dice, acoge mis palabras y los años de tu vida aumentará. El escuchar sus palabras. Yo le ponía a usted el ejemplo hace un momentito que el escuchar me va a llevar a la obediencia. Y el escuchar la palabra del Señor. Qué precioso es que el Señor nos hable de una manera audible. Pero el Señor le habla a través de la Biblia. El Señor le habla a través de las Escrituras. Porque a través de la palabra encontramos la verdad. A través de la Escritura conocemos al Señor. Dice Nehemías capítulo 9, versículo 17. Dice, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a hacer servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Mire qué amor de parte de Dios hacia la humanidad, en este caso hacia el pueblo de Israel. Un pueblo que quizás se endureció, no quizás, sino que se endureció. Un pueblo que le dio la espalda al Señor. Y el Señor en su misericordia le sigue hablando. Hasta el día de hoy le sigue hablando. Pero muchas veces, hermano, nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Muchas veces nuestro Señor nos está hablando y no queremos entender. Y Dios tan caballeroso que respeta su decisión, respeta mi decisión. Pero quiero decirle que cuando el Señor le habla, no es para hacerle daño, no es para hacerle mal,
sino que es para bendecir y corregir su vida. Sigamos avanzando con el tema. ¿Cómo voy a conocer yo? ¿Cómo voy a ser yo más amigo del Señor? Conociendo su palabra y llevándola a la práctica. Dice Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La función de una lámpara, hermano, es conducirnos en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Y estamos, hermanos, viviendo en un mundo de tinieblas. Pero nosotros, hermanos, tenemos una lámpara, algo que nos ilumina, algo que nos guía, algo que nos enseña cómo caminar, que es la palabra del Señor. La función de la lámpara es iluminar los pasos donde vamos caminando. Cuando nosotros somos iluminados con una lámpara de manera secular, llamémoslo así, nos ayuda a no caer en diferentes, quizás, tipos de suelos. A lo mejor hay un hoyo, si llevamos la lámpara, nosotros no vamos a caer en ese agujero. Así es la palabra del Señor. La palabra del Señor nos va a ayudar a evitarnos, a meternos en problemas e inconvenientes. Cuando nosotros venimos y queremos ser guiados por medio de la palabra. Usted quiere aprender y ser más sabio, lea Proverbios. Lea Proverbios. Y el Señor le va a comenzar a dar instrucción. Mire, toda la palabra, dice en la Biblia, que es inspirada por Dios. Toda esa palabra nos va a enseñar a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de comportarnos, a cómo tener el trato con el prójimo, cómo tener el trato con mis vecinos, cómo querer agradarle yo al Señor, cómo caminar y conducirme delante del Señor. Lo voy a conocer a través de su palabra. Dice el Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Porque, hermano, déjeme decirle, podemos memorizarnos la palabra, pero el reto del creyente, hermano, del Hijo de Dios, no es memorizarse la palabra. Gloria a Dios. Y no me estoy contradiciendo, hermano, con que le diga, léala. No me estoy contradiciendo. Gloria a Dios si la leemos. Pero necesitamos de llevar a la práctica lo que leemos. Y ahí está el reto del creyente. El venir y llevar a la práctica lo que yo leo. Lo que yo estoy escudriñando, lo que yo estoy aprendiendo. Ponerlo por obra. Otro punto, por llamarlo así, es tener confianza en Dios. No en el hombre, en Dios. Cuando yo pongo mi confianza en Dios, voy conociendo a mi Padre Celestial, a mi mejor amigo. Dice el Salmos capítulo 13, versículo 5. Le leo la Reina Valera del 60, dice: mas yo en tu misericordia he confiado y mi corazón se alegrará en tu salvación. En tu salvación. Pero dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Hermanos, sabemos que tenemos un Dios real, inmensamente grande. Un Dios, hermano, que nosotros con nuestra mente humana no vamos a poder conocer a cabalidad. Pero sabemos que es un Dios incondicional, que cuando yo necesite de Él siempre va a estar ahí para mí. Pero es un Dios que también se merece un respeto. Un Dios que se merece un temor, no de miedo, de respeto. Sabiendo que es un Dios celoso que quiere un pueblo para Él nada más. Como una novia ataviada para su marido, dice la palabra. Entonces, hermano, dice, bendito el varón, dice, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Lo podemos leer ahí en Jeremías 17:7. Bendito. Aquel que pone su confianza en Dios. ¿Y cómo voy a ir poniendo yo mi confianza en Dios, en Jehová? A manera que yo lo voy conociendo.
Amigos, a nivel secular, hermano, cuando nosotros decimos, mira, tengo este problema, pero yo sé que aquel no me va a dejar, yo voy a ir a él. Él te puede fallar. El que no te falla es Cristo. El que no te falla es Cristo. Pon la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 28, hablando de otro punto, en que debemos de respetarle, honrarle y temerle. Así que, dice el escritor de Hebreos, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Ojo, tiene que haber gratitud. Y mediante esa gratitud le vamos a servir a un Dios agradándole con temor y con reverencia. ¿Me voy a hacer amigo de Dios también? ¿O acercarme más a Dios? Con respeto, honrándole, temiéndole, sabiendo que Él es Dios soberano, dueño de todas las cosas. Y ese temor, hermano, me va a llevar a respetarle y a conducirme delante de Él conforme a su voluntad. Ese temor que dice en Proverbios 14, 26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Cuando nosotros, hermano, caminamos o nos esforzamos, hermano, porque al Señor le vamos a fallar de una manera u otra, pero Él se agrada cuando usted y yo nos esforzamos por caminar delante de Él lo más correcto posible. Y dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¡Ah, qué precioso! Aquí hasta mi heredad, hermano, está recibiendo esa bendición. Entonces, hermano, cuando nosotros, hermano, decidimos poner nuestra confianza en el Señor, es porque le estamos conociendo. Y sabemos, hermano, con certeza que cuando nosotros nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, Él jamás nos va a despreciar. Él siempre va a estar ahí. Pero lo que Él busca es que nosotros le vayamos conociendo día con día. Y mientras usted va conociendo al Señor día con día, lo que usted va a querer es agradarle día con día. Inclinemos nuestro rostro, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por ese privilegio enorme, Padre, de compartir tu santa palabra, Señor. Señor, bendice esa palabra, Señor, y que pueda ejercer el fruto por el cual tú la envías, Señor. Y si hay alguien, Señor, que no te conoce aún, Padre, toca su corazón, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que lo atraigas, Padre, de ese camino en el que anda, para tu camino que es Cristo Jesús, Señor. Que te pueda reconocer como su suficiente y único Salvador. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén. El Señor le bendiga, amado hermano.